Muy buenos a todos. El tema de los indultos a los políticos presos por el procés vuelve a ser tendencia ante las declaraciones del presidente del gobierno. Y por fin sabemos cuál ha sido el motivo que ha propiciado la formación de gobierno en Cataluña, porque a los pocos días ya se vuelve otra vez a hablar de indultos. Yo avisé en su momento que habría una repetición electoral a no ser que Junts per Cat tocara poder. Pero lo que no me esperaba de ninguna manera es que se pactara, como todo parece ser, unos indultos entre el gobierno central sin que el PSC y sin que el gobierno tuviera más que lo que parece un compromiso de no volver a hacer un referéndum o no volver al camino del procés. He advertido ya en este canal varias veces cuál es el peligro de la figura del indulto y por qué en este caso es muchísimo peor incluso que la amnistía. No estoy diciendo que en este caso haya que amnistiar, ni mucho menos, sino que en sí, lo que es el indulto y lo que es la amnistía, que es lo que pedían los condenados, el indulto es mucho peor. He querido volver a hacer este vídeo, aparte de que ya he tratado este tema varias veces, para aclarar otra vez varios conceptos. Primero, la condena a los políticos del procés fue por sedición y malversación de fondos públicos, a pesar de que en la sentencia, y esto lo dije en el podcast de Jordi Wild, se reconoce y en las declaraciones del entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, había gente, y repito, gente con pistola, gente armada llevando urnas. Me parece que algunos no han entendido que los Mossos d'Esquadra son un cuerpo armado y forman parte de una organización estatal y de una organización armada, y esa gente, salvo que yo me haya perdido algo, suele llevar una pistola en su cinto. Y hay un reconocimiento por parte de Joaquim Forn y de otras muchas autoridades de que los Mossos d'Esquadra ayudaron en la organización y trasladaron material electoral el 1 de octubre. Eso perfecciona de todas por la vis coactiva el delito de rebelión, porque una persona que lleva una pistola en el cinto, desde luego tiene una autoridad y una fuerza coercitiva mediante la violencia que le proporciona el armamento que lleva, que no tiene un civil. Pero vamos al tema. La amnistía es cuando se pretende abolir el delito, cuando no hay delito por un cambio político, una regeneración social, lo que sea, lo que antaño se consideraba delito, ahora ya no se considera. Y por lo tanto, ni hay pena, ni hay repercusión, ni hay cárcel, ni hay nada, como pasó, por ejemplo, con algunos delitos del franquismo. ¿De acuerdo? El indulto, que es lo que se pretende aplicar en este gravísimo caso, pero sin que sea novedad, es perdonar la pena. Es decir, sigue existiendo el delito y sigue existiendo la conducta delictiva, pero se le da un premio a la persona que ha tenido esa conducta. Por eso es peligrosísimo, como advirtió ya en el Renacimiento Francis Bacon, porque lo que hace es animar a la persona que no cometía ese delito por la vis coactiva o por la vis disuasoria que tiene el Código Penal de lo que le puede pasar en caso de que cometa un delito de rebelión o sedición. Si ve que las personas que lo han cometido salen indemnes, lo que estás haciendo es animar a esa persona que no cometía ese delito a cometerlo. Por eso el indulto es tan peligroso, porque premia una conducta delictiva en contraposición a la amnistía. Y luego se han dicho muchas tonterías en la televisión, o yo he oído a propios miembros del gobierno decir que eso del indulto, de la rebelión y la sedición son cosas de Franco, que eso ya no tiene sentido hoy en día. Bueno, quizá no sepan que el delito de rebelión y de sedición fue de los primeros en introducirse en el Código Penal en 1822. Además es que el título tercero, o sea, justamente el principio, desarrolla incluso un capítulo para cada delito, porque son delitos gravísimos que no son de esfera política, es decir, no se resuelven como bien quiera hacernos ver, o como bien ha dicho Pedro Sánchez, que hay tiempo para el castigo y hay tiempo para la concordia. Siempre os aviso cuando un político os hable de concordia, echaros mano a la cartera, porque significa que algo se está repartiendo a alguien. En este caso, una vez más, el gobierno central con los partidos y con los delincuentes secesionistas. Sin que sea esto novedad, pero desde tiempo de Felipe González. El coqueteo constante por parte de los partidos para garantizarse una estabilidad de gobierno, y también lo hizo Aznar con los partidos secesionistas, es lo que ha alentado y avivado el problema que tenemos hoy del regionalismo y el separatismo en España. Y esto es otra echada más de gasolina al problema del secesionismo en España. Pero como digo, el delito de rebelión y sedición es un delito tipificado en el Código Penal porque afecta y porque ingiere no en un mercachifleo entre los partidos, sino en un bien jurídico protegido que es el más fundamental para todos nosotros, como es la comunidad y la sociedad española.
Es decir, contra quien se atenta no es contra otro partido que no hace lo que yo quiero a la hora de intentar declarar la independencia, además con una vis coactiva y violenta con la utilización de un cuerpo armado como los Mossos d'Esquadra, sino que lo que se acomete en este caso es una agresión contra el bien jurídico protegido más primario que puede tener un español, catalán, vasco, valenciano o en este caso cualquier persona que viva dentro de la nación española o sea nacional español, que es el propio sujeto político, la propia comunidad. Atenta contra todos nosotros. Por eso son delitos gravísimos, tipificados desde 1822, y por eso estos delitos tienen las penas tan gravísimas que tienen. También se ha hablado mucho de que el Tribunal Supremo ha emitido un informe con 12 o 10 puntos diciendo que en este caso, como no hay arrepentimiento, no hay no sé qué, no hay no sé cuántos, no cabría... Bueno, primero, los informes del Tribunal Supremo no son vinculantes para nada. El indulto, y se llama así, es un indulto de gracia. Fijaos hasta qué punto es grave el indulto, que por ejemplo, cuando un juez, un magistrado dicta una sentencia, está obligado en el derecho procesal español y el tecnificado, y también en el derecho consuetudinario, a decir por qué condena o por qué absuelve a alguien, lo que se llama una sentencia motivada, una resolución motivada. Un magistrado o un juez tiene que explicar por qué condena o absuelve después de haber seguido un proceso y después de haber visto las pruebas, etcétera, etcétera. El indulto de gracia se hace porque al político de turno le da la gana, porque le conviene políticamente, no tiene que motivarlo ni tiene que decir absolutamente nada. Para que veáis hasta qué punto es un procedimiento, los que decían que si el delito de sedición o rebelión es una cosa de Franco y tal, no. El indulto es una cosa de Franco y de los regímenes totalitarios que encuentra sus raíces en la monarquía absoluta, donde cuando el rey era rey por la gracia de Dios, por esa misma gracia tenía la iluminación y la misericordia de perdonar a cualquier delincuente. Y tampoco es novedad en España. Los que crean que esto es una cosa de Pedro Sánchez, es novedad el hecho de que se quiera aplicar en delitos tan graves como los de sedición y el de rebelión, que aunque no fue condenado, sí que fue probado durante el proceso. Felipe González en su momento concedió más de 6.000 indultos. Aznar llegó a conceder más de 6.000 indultos. Alberto Ruiz Gallardón, que se jactaba de que no iba a conceder nunca indultos, concedió casi 1.000. Entre ellos un kamikaze en la autopista, los que se ponen en contradirección para matar a quien pueda, y lo indultó porque era trabajador en su propio despacho. Todo esto para que veáis hasta qué punto este régimen de partidos, este estado político, se pasa la ley por el arco del triunfo desde 1978 hasta hoy. Y todos los que dicen, todos, que esto requiere una solución política, lo que están diciendo es que les importa un pepino lo más primario, lo más fundamental, lo más elemental que tenemos todos los españoles, como es la nación, la comunidad, la convivencia, la cultura, la coexistencia pacífica, bajo una misma legislatura, como decía Sieyès, de todos los españoles. Eso es lo que les importa un bledo a los políticos, y ya lo han demostrado durante 40 años, con tal de seguir en el poder. Pero sobre todo lo que viene a reforzar, lo que vengo explicando en este canal de manera sistemática con esta decisión, que ya hace meses que expliqué por qué era tan perjudicial, es que esto solamente es para unos, solamente es para los ciudadanos. El Código Penal solamente se nos aplica a los ciudadanos. Los políticos están indemnes independientemente de sus diferencias políticas. Y repito, porque los indultos, por ejemplo, de Ruiz Gallardón fueron a personas a políticos condenados por corrupción. Es decir, aquí los políticos pueden robar, pueden mentir, pueden engañar, pueden incluso intentar fracturar a la sociedad, intentar romper la unidad política de España con un beneficio político, que aquí no pasa nada. El Código Penal no se aplica, tiene que venir el tiempo para la concordia, para la reconciliación, para el reparto de nuevo entre ese PSOE que ya ve terminado su proceso y que le toca ya relevar. Por lo tanto, poder terminar ese proceso, este tiempo, con el apoyo de los independentistas y sobre todo tener una garantía quizá en el futuro de revalidar, quién sabe, el poder, como repito, han hecho anteriormente todos los presidentes del gobierno. Pero en este caso, con el gravísimo hecho de que se pretende indultar una de las conductas delictivas, no políticas, más graves de nuestro país, como son el delito de rebelión y de sedición. Yo no me cansaré de denunciarlo. Estoy, como sabéis, preparando mi trabajo de final de carrera adaptado a una publicación que sea accesible
a todos los públicos para explicar por qué no existe el derecho de autodeterminación en España. Y mi lucha contra el separatismo y el secesionismo, que encuentra sus raíces en el nacionalismo, exactamente igual que el nacionalismo español, es y será infatigable. Porque hasta que no entendamos y hasta que no creemos una conciencia colectiva como nación y como un todo, jamás podremos luchar por la libertad política de todos los españoles. Así que aquí seguiré. Muchas gracias. Salud y libertad colectiva.